No se oye. Perdón, estaba el micrófono apagado, las cosas del directo. Buenas tardes desde el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Mi nombre es Juan Antonio Molina, soy uno de los técnicos del ISLA y desde aquí vamos a llevar la organización técnica de este seminario web. Permítanme dar paso a José Antonio Villalba, que es presidente de la Sociedad de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo de Aragón y Rioja, quien ejercerá de conductor de este evento. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a todas las personas que se han inscrito en el evento, tanto de nuestra Sociedad de Salud Laboral de Aragón como de otras entidades que ha llegado a través de la red de salud pública, de la red de empresas saludables o de los contactos del ISLA. En primer lugar, agradecer, voy a intentar ser breve, agradecer la absoluta colaboración de la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Asistencia Sanitaria para poner en marcha este evento, que ha sido realmente complicado desde el punto de vista técnico para hilvanar todos estos aspectos de Internet, que gracias a Juan Antonio por fin parece que está saliendo. Y en principio, María Soledad de la Puente Sánchez, como directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social, va a hacer la inauguración de la jornada. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Un auténtico placer este reencuentro, aunque creo que todos estaríamos encantados de celebrar la que habría sido la 21ª jornada de esta Sociedad de Medicina del Trabajo. Bueno, hay que ver a lo que nos ha llevado el virus a todos, porque estamos en este formato y la verdad es que yo tengo que reconocer también el trabajo en el que José Antonio se ha implicado mucho y Juan Antonio, el técnico del ISLA que ha iniciado este evento, ha trabajado enormemente porque lo fácil que es desarrollar una jornada presencial y lo complicado que es a través de estos elementos tecnológicos. Pero bueno, aquí estamos y muy gustosos. Precisamente hoy la temática parece totalmente vinculada al virus, a la pandemia, porque nos ha marcado todo el devenir de este año. Preventivamente ha sido muy complejo para el mundo empresarial afrontar el retorno al trabajo y afrontar las incidencias que se iban produciendo en aquellas empresas que continuaron su actividad incluso en los meses más duros de la pandemia. La verdad es que el trabajo que hoy se va a exponer o que se va a hacer un reconocimiento público, porque yo lo veo más desde esa medida, puesto que muchos ya lo conocen, es realmente el fruto y el trabajo de una colaboración que llevamos abierta ya, al menos desde los 5 años que yo llevo ocupando este puesto. He sido testigo y protagonista en algunos casos, una de los protagonistas principales, en la colaboración que hemos llevado tan estrechamente con el Departamento de Sanidad y especialmente con la Dirección General de Salud Pública. Sé que en esto hablo también en nombre de Francis Falo, del Director General de Salud Pública, si digo que estamos ambos muy orgullosos de los equipos de personas que nos han rodeado durante estos meses y lo que han trabajado, y muchas veces de una forma muy callada. Yo hoy sí que quiero darnos un poco de autobombo porque somos 2 direcciones generales y aquí también está un representante de la asistencia sanitaria que nos han dado varapalos constantemente durante este tiempo. Y yo quiero reconocer el enorme trabajo que han hecho todos y cada una de las personas que integran ambas direcciones generales. También respondíamos a una necesidad al elaborar los diferentes protocolos y guías que nos venía demandando el mundo empresarial. Desde el punto de vista sanitario les estaba llegando a salud pública, pero desde el punto de vista laboral nosotros éramos receptores de muchas de estas demandas, de las dificultades que las empresas tenían, sobre todo a la hora de cómo volver a trabajar en condiciones seguras. Y tratamos de dar una respuesta a ella. Comenzamos a elaborar los protocolos, empezando en el sector agrícola, un sector muy complicado de por sí, pero que este año esté conocido por todas las consecuencias que tuvo y lo dificultoso que fue trabajar con ellos en todos. Además, fue una tarea que de verdad que fue rodeada de bastantes sinsabores y que inicialmente nosotros sacamos un protocolo, una guía, que luego posteriormente el Gobierno de Aragón decidió transformar en orden
para hacer obligatorio su cumplimiento, porque nosotros nos basábamos en todo momento en recomendaciones, indicaciones, advertencias, pero en el caso del sector agrario se consideró que era más pertinente el convertirla en una obligación. Detrás de ella vendrían las de peluquerías, hostelería, restauración, comercio minorista, artes escénicas, audiovisuales. Llegamos a un total de 7 que culminamos finalmente con la elaboración de un modelo de plan de contingencia, que era también otra demanda que nos estaba llegando por bastantes vías. Al final, creo que no hicimos sino ponernos al servicio de quien estamos, que es del administrado, tratar de ofrecer soluciones en momentos muy críticos y muy complejos. Y es cierto de la ayuda que les habíamos prestado, pero otras hemos sido objeto de críticas. Lo que sí que puedo decir es que todo el trabajo lo hicimos con la mejor de las intenciones. Nos habría gustado haber llegado a muchos más sectores, pero ya la verdad es que la realidad se imponía y nosotros ya no podíamos dar una respuesta previa, sino que la estábamos dando ya a posteriori. Por lo tanto, creo que son trabajos que están ahí, que han servido, que en muchos casos han sido tomados como referentes en el ámbito nacional, y eso es algo que también nos tiene que enorgullecer. Y que en cualquier caso, vaya por donde vaya la pandemia, nosotros tendremos que seguir estando ahí. Tendremos que seguir estando ahí ayudando a la empresa y a los trabajadores a seguir evolucionando y acatando de las mejores formas posibles todos los inconvenientes que nos trae el virus. Ojalá esto pase pronto, pero creo que de momento nos quedan unos meses duros de lucha. Y vosotros, como médicos de medicina del trabajo, realmente habéis prestado también una labor fundamental. Este año nos focalizamos en esto y mi confianza y mi deseo es que el año próximo nos veamos ya presencialmente, al menos si continuamos en estos puestos, que nunca se sabe, pero que nos veamos y que de verdad podamos volver a hablar de temas generales, porque simplemente quiero hacer 2 esbozos y concluyo ya muy rápidamente. Uno es que nosotros seguimos ahí con nuestra red aragonesa de empresas saludables. En breves, aún nos queda un pequeño periplo, pero en breve saldrá ya la orden nueva de adhesión para el año 2021. Tenemos afortunadamente empresas que están esperándola, que quieren seguir trabajando en este proyecto, incluso en estos momentos tan críticos, y es muy agradable y muy reconfortante. Y en segundo lugar, porque al año que viene comienza una campaña a nivel europeo, trastornos musculoesqueléticos, que quiero recordar que representan en torno a un 38% de los accidentes que tenemos en todo el territorio nacional en el ámbito laboral. Por lo tanto, son campañas también muy importantes a las que tendremos que empezar a prestar también poco a poco algo de nuestra atención y empezad a ver que el virus ojalá lo podamos dejar atrás. Muchísimas gracias, Toño, por la invitación que nos habéis hecho, por seguir contando con nosotros, querer seguir trabajando con nosotros, y siempre que nos lo pidáis, ahí estaremos. Es nuestra obligación, pero es que además lo hacemos con un gran gusto y es un placer colaborar y trabajar con vosotros. Así que sin más, yo creo que vamos a escuchar a los que nos van a decir cosas mucho más interesantes. Muchas gracias. Toño, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Soledad, por tu implicación tanto personal como la implicación desde el instituto, la puesta a disposición tanto de este local, donde yo me estoy ubicado, donde está Juan Antonio, como de las personas que componéis por la disposición total para ayudar a esta jornada. Voy a hacer un minuto muy breve para nuestros asociados, los asociados de la Sociedad Aragonesa. Deciros en nombre de la Junta que aunque hemos estado en un aparente silencio, hemos estado trabajando por detrás, llevábamos varias acciones ya encaminadas y teníamos previstas informaros en la asamblea anual, en las jornadas anuales, y que el meteorito que nos ha caído pues nos ha dejado fuera de combate. Contaros que estamos actualizando los estatutos, ya están visados por los abogados de los colegios de Colegio de Médicos y Colegio de Enfermería,
tenemos ya el documento de las becas Juan Murillo, lo tenemos ya finiquitado. Teníamos una jornada en marzo sobre vacunación que se quedó fuera de juego y las jornadas anuales que también las tenemos hilvanadas. La idea es que cuando el meteorito nos deje ya normalizar la vida, pues recuperaremos nuestra actividad. Bien, y con esto ya paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, desde la Dirección General de Salud Pública, Luis Gascón, como jefe del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud, nos va a contar cómo debemos actuar bajo los criterios del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de Aragón. Desde el ISLA, Javier Oteleri, como jefe de sección del área de ergonomía y psicosociología, nos va a hablar de la experiencia práctica que tienen los técnicos del ISLA, habida cuenta que están habilitados para visitar a las empresas y comprobar cómo han puesto en marcha sus planes de actuación en relación a la COVID. Y finalmente, Jordi Jiménez, que es el que ha sufrido todo el proceso del concepto de trabajador vulnerable que nos apareció allá por febrero o marzo con el protocolo del Ministerio y que ha sido muy complicado elaborar esos informes en los cuales debíamos justificar desde las áreas sanitarias que debían pasar incapacidad temporal por no tener un puesto adecuado en la empresa. Y a partir de ahora doy paso ya a Luis y yo me quedo en tercera división ya. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría disculpar la ausencia de Nieves Martínez, mi compañera aquí en Salud Laboral. No puede estar con nosotros a pesar de que ha estado trabajando en esta presentación y que íbamos a compartir, ¿no? Quiero agradecer a la sociedad, a la SMH Star, la invitación, especialmente a su presidente, ¿no? José Antonio. Hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre es un placer poder colaborar con vosotros. Me gustaría empezar, vamos a ver si puedo compartir la presentación. Si puedo compartirla, creo que sí. ¿Te he presentado bien o no? ¿Te he presentado bien? Sí, perfectamente. Creo que no tengo cámara. Pues aquí, ponte aquí. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Luis, en el menú arriba, en opciones de presentación, elige la primera opción que te salga. Ahí no, en la siguiente, opciones de presentación. Eso es. Muy bien. Ya la tienes. Bien, quería empezar simplemente con unas diapositivas, tres diapositivas sencillas sobre la situación de la pandemia en este momento y desde su inicio. Esta es una visión global de la pandemia a lo largo de todo el año. Veis la primera parte en la primera onda epidémica, en la onda de abril, marzo-abril. Y después algo singular que tuvimos tanto Aragón como Cataluña a partir de la recogida de fruta en la franja oriental. Apareció una segunda onda que veis aquí, en amarillo sería Aragón, en azul Zaragoza, abajo Huesca y Teruel. Esta segunda onda nos dejó a lo largo del final del verano y todo el otoño una situación compleja, con una meseta importante que en esta tercera onda que se inició a partir de finales de octubre, en una subida intensa, en una situación muy complicada en la que veis ahí el número de casos se elevó por encima de 1000 en la punta de esa onda epidémica y se refleja aquí de julio a noviembre. Esta sería la evolución en esa bajada que finalmente estamos teniendo. La cifra es de ayer, pero hoy han salido un número similar de casos y parece que nuestra tendencia es claramente de bajada, aunque la situación a nivel hospitalario y a nivel sanitario en general, pero especialmente en UCIs, sigue siendo complicada. Para que os hagáis una idea de cuál ha sido el impacto en mortalidad, esta sería la comparación del número de
del número de muertes. Si veis ahí el corredor endémico de la mortalidad esperada, el límite superior verde, el límite inferior azul, veis cómo se disparó en los meses de abril, fundamentalmente, hasta unas cifras que desconocíamos por completo, ¿no? Y esa misma situación se produjo tanto en el brote de agosto como en el brote que hemos padecido más recientemente. Como veis, hemos pasado buena parte del año con un incremento de mortalidad realmente inesperado y que probablemente no veremos, esperemos, en mucho tiempo. Dicho esto, me gustaría hacer una reflexión con vosotros en los objetivos de la intervención sanitaria en relación con la COVID-19 y especialmente en el papel de los servicios de prevención de riesgos laborales, que es para lo que centrábamos la intervención desde nuestro punto de vista de salud pública. Hablaremos de evaluación del riesgo, nos detendremos sobre todo en detección de casos y contactos estrechos y las necesidades de notificación. Hablaremos también de colaboración en los casos de brote en el ámbito laboral, también de gestión de trabajadores vulnerables en relación a la COVID y colaboración en la gestión de IT, aunque como ha dicho José Antonio, se referirá especialmente mi compañero Jordi Fumano. Y por último, hablaremos de sistemas y estrategias de diagnóstico en relación con la COVID-19. Bien, los objetivos de la intervención sanitaria, los objetivos de la intervención sanitaria en materia de COVID-19 los definimos en primer lugar y el objetivo principal como esa detección precoz de todos los casos de infección activa y el aislamiento, así como la detección de contactos estrechos y la cuarentena de los mismos. Esta intervención precoz y exhaustiva es el elemento clave en el control de la pandemia. Es el elemento clave sobre el que ha estado pivotando el trabajo sostenido desde la Dirección General de Salud Pública y de muchas personas implicadas en el seguimiento de casos en el sistema de salud, ¿no? Otros objetivos que planteamos dentro de esa intervención sería el establecer esas medidas preventivas generales y para grupos y sectores específicos, así como algo fundamental e importante, ¿no? Que es obtener la información epidemiológica de todos los casos confirmados, porque eso nos permite caracterizar la epidemia. Es decir, saber qué ritmos lleva, saber cómo se desarrolla y qué previsiones podemos tener en plazos breves, ¿no? El papel de los servicios de prevención de riesgos laborales viene definido, y todos lo conocéis seguro, por ese procedimiento de actuación que está publicado por el Ministerio y sobre que ha habido un trabajo colectivo muy importante de técnicos de todas las comunidades autónomas, de sociedades científicas, de muchas personas que han trabajado en él y que han definido ese procedimiento que tenéis colgado en la web del Ministerio. Ese papel, decíamos que en primer lugar sería o consistiría en la evaluación del riesgo de exposición en las empresas. Ese sería un elemento clave. Es importante que a partir de esa evaluación del riesgo surjan las medidas preventivas, tanto de tipo organizativo como técnicas o como de protección colectiva individual. Se concreta específicamente en la asesoría a las empresas acerca de las medidas de higiene personal, de limpieza, desinfección de los lugares, de los equipos de trabajo y especialmente importante, y lo es en algunos sectores muy concretos, pero en general en todos, es la información y la formación a los trabajadores. Ese papel que hemos impulsado y hemos recabado de los servicios de prevención de riesgos laborales en ámbitos tan vulnerables, tan concretos y tan específicos que han supuesto tanto en la evolución de la pandemia como han sido fundamentalmente los centros sociosanitarios, las residencias de mayores y de discapacitados y también el ámbito de los trabajadores sanitarios.
El segundo punto en el que me quería detener respecto al papel de los servicios de prevención sería el de la detección de casos y los contactos estrechos, ¿no? Es importante que ante sospechas de caso, los servicios de prevención de riesgos laborales puedan efectuar algunas de estas acciones, ¿no? De estas actividades. O bien la derivación del paciente con un cuadro clínico de una infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad, que cursaría con esos síntomas compatibles con COVID-19, no solamente síntomas respiratorios, como sabéis, también gastrointestinales, también cefalea, etcétera. Derivación, pues, al paciente a su médico de atención primaria, o bien también la posibilidad de realizar el diagnóstico de infección activa mediante la indicación de pruebas de diagnóstico de infección aguda. Esta vía exigiría la confirmación a través del laboratorio, de acuerdo con los protocolos que muchos ya conocéis, que todos conocéis, y la utilización, evidentemente, de laboratorios y de técnicas bien validadas. En el caso de una infección activa, todos sabéis que la implicación es al menos un aislamiento mínimo de 10 días, sería lo mínimo. Decimos siempre que no se produciría una alta epidemiológica mientras no hubiera al menos 3 días antes desaparición de síntomas antes de esos 10 días, es decir, como muy pronto 10 días, pero con los 3 días antes sin sintomatología. Y repasando un poco las definiciones, podíamos ver ahí qué entendemos por un caso confirmado con infección activa. Ahí habría criterios clínicos claros de caso sospechoso y una prueba diagnóstica de infección aguda positiva. En el mismo sentido, bien una prueba diagnóstica de infección aguda negativa, pero una IgM positiva, una serología de alta resolución con IgM positiva, o una persona sintomática en el que tuviésemos una evidencia de prueba diagnóstica de infección aguda positiva, aun con IgG negativa o no realizada. Hablamos también de caso confirmado con infección resuelta, aquella en que independientemente del resultado de la PCR o de la prueba rápida de antígenos, es decir, las pruebas diagnósticas de infección aguda, tuviera una serología con IgG positiva. Siempre en este caso hablaríamos de infección resuelta. Y hablaríamos de caso descartado como aquel caso sospechoso en el que la prueba diagnóstica fuera negativa y también si se realiza la serología de alta resolución, la IgM negativa, en el caso de que no haya una alta sospecha clínica que nos pondría en otra situación. Respecto a la identificación de contactos estrechos en el ámbito laboral y la posibilidad de notificación, pues, como veremos ahora, también el criterio debe ser, además después de la identificación de esos contactos estrechos, cuarentenarlos durante 10 días desde el último contacto. Esa sería una indicación clara y precisa. Antes de cualquier otra cosa que nos planteemos, es importante conocer que la indicación fundamental es el aislamiento, la cuarentena de los contactos estrechos, antes que pensar en la realización o no de pruebas diagnósticas como a los que nos hemos referido. En el personal sanitario y sociosanitario que no haya utilizado medidas adecuadas de protección en atención a un caso, este sería un ejemplo claro de contacto estrecho, o bien cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo a una distancia menor de 2 metros y al menos durante 15 minutos. Tras la valoración individualizada que debe hacerse siempre y en todo caso, el adecuado seguimiento o no de que se han seguido o no esas medidas de protección. Como todos sabéis, ese contacto debe ser llevado retrospectivamente 2 días antes del inicio de síntomas del caso en cuestión. La búsqueda de contactos estrechos
debe hacerse siguiendo esa pauta de realización 2 días atrás, o si es el caso de asintomáticos, desde el momento de la toma de muestras de la prueba diagnóstica. Bien, en la notificación de casos podemos hacer o se pueden hacer desde los servicios de prevención de riesgos laborales. Tenemos al menos 2 posibilidades, ¿no? La derivación directa a atención primaria, cuando se deriva el caso a atención primaria, el caso sospechoso. La notificación a Salud Pública nos llega a través de los propios servicios de atención primaria, pero cuando los casos son confirmados desde los servicios de prevención de riesgos laborales, podemos acceder a la encuesta epidemiológica a través de una dirección de Internet que ahí figura y que exige la notificación previa a través de una web específica que debe darse, en la que debemos darnos de alta, la que debe darse el servicio de prevención correspondiente de alta, contactando con Piara, que es piara@aragon.es. Muchos ya conocéis el sistema, muchos de vosotros seguro estáis ya colaborando en esa vía de notificación. Y esta notificación puede hacerse a través de esa web, si es el contacto de un caso notificado a través de la misma. Esos contactos estrechos se pueden notificar así, o pueden ser recogidos a través del formulario del anexo del protocolo de servicio de prevención de riesgos laborales, el procedimiento que hemos visto, dirigido a atención primaria. En todo caso, siempre y ante situaciones de brote, ahora lo veremos, comunicación a las unidades de vigilancia epidemiológica provinciales en las direcciones de correo electrónico que ahí veis. Un caso de COVID es un caso de declaración urgente y, por tanto, estaríais en la obligación de esa notificación desde el primer minuto. Este sería el formulario, veis ahí el formulario que está dentro del procedimiento, del documento de procedimiento dirigido a servicios de prevención de riesgos laborales. Y recordaros solamente que la necesidad de colaboración en el caso de brotes dentro del ámbito laboral, en la colaboración con Salud Pública, que como decía antes, debe ser en forma de notificación urgente a las unidades de vigilancia epidemiológica de las subdirecciones provinciales. Quiero recordaros que un brote en el ámbito laboral es de 3, cuando existen 3 o más casos de infección relacionados epidemiológicamente. Esto no es así en entorno sanitario o sociosanitario, en residencias o en centros sanitarios, en el que consideramos un brote a partir del primer caso. En todo caso, además de esa notificación, tenemos experiencia ya con muchos servicios de prevención de riesgos laborales en la colaboración en la detección de casos de infección activa y de contactos estrechos y la indicación de aislamiento y cuarentena respectivamente. Puede estar indicada la realización de pruebas de cribado siempre en todo parte de un colectivo concreto. De acuerdo, siempre os recomendamos que esa indicación se haga de acuerdo siempre con Salud Pública, con las subdirecciones provinciales o directamente con la Dirección General, y la reevaluación del riesgo y el seguimiento de las medidas para detectar esos factores contribuyentes que han podido contribuir al desarrollo del brote. Bien, en la colaboración de la gestión de la IT de los casos, también ahí podéis trabajar tanto en los casos como en los contactos estrechos, como en los trabajadores especialmente sensibles. Hablaremos ahora un poquito de eso, aunque la referencia en cuanto a ITES la hará Jordi. Y la gestión de esos trabajadores vulnerables en relación con la COVID-19, que tendría necesariamente que pasar por una evaluación individual del caso, de acuerdo con las recomendaciones que establezcáis en ese sentido, ¿no? Desde medidas preventivas, adaptación del puesto, IT, etcétera.
En el documento de procedimiento veréis algunos algoritmos y algunos cuadros específicos en los que deberéis trabajar considerando la patología, si está bien controlada, si no lo está, si hay comorbilidades, en referencia y en relación con los niveles de riesgo del puesto de trabajo. Son cuadros complejos, como veis allí, en función de la exposición laboral, del nivel de riesgo laboral y en función de la patología, si está controlada o no, o si hay comorbilidades, definiríais, está bien definido qué es lo que deberíais orientar, recomendar respecto a un trabajador concreto. Bien, quiero acabar con una referencia precisa a las pruebas de detección y a las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Y un poco cuáles son las recomendaciones que establecemos desde Salud Pública en cuanto a su utilización. Sabéis que las pruebas diagnósticas de infección activa, las PELDIAS, que actualmente tenemos que detectan presencia de virus, SARS-CoV-2, serían la PCR, que sigue siendo la gold estándar, la prueba de elección sobre la que comparamos el resto de pruebas de detección. Esta, sabéis que detectaría, amplificándolo, el material genético del virus, de ARN, y las pruebas rápidas de antígeno estarían detectando las proteínas del virus. Respecto a las pruebas de detección de anticuerpos frente al virus, sabéis que existen dos, especialmente, serología de alta resolución, basadas en técnicas de LISA, de CLIA o de CLIA, y las pruebas rápidas de anticuerpos. Hay algunas novedades que en breves podremos disponer, y esto va a ser novedoso y en algunos casos de interés para su utilización, como es la PCR muestra de saliva o las técnicas de PCR que permiten con una única prueba detectar varios virus, no solamente el SARS-CoV-2, sino también gripe o virus sincitial respiratorio, etc. También la experiencia de realización de PCR en pruebas masivas, en cribados, fundamentalmente en aquellos entornos de baja prevalencia mediante pooling. Es decir, utilizando a la vez, analizando a la vez un número indeterminado o mayor de muestras. En el caso de las estrategias diagnósticas, quería comentar algunas ideas que me gustaría que quedasen claras, que para el diagnóstico de una infección activa utilizaríamos solamente dos pruebas. Utilizaríamos o bien PCR o bien test rápido de antígenos de segunda generación. Realizar una u otra va a depender de qué disponibilidad tengamos, qué ámbito estamos aplicando, qué operatividad tiene, si tenemos o no disponibilidad de un resultado temprano en el caso de PCR, y si no está disponible la prueba rápida de antígeno, cuando está indicada, también podría realizarse PCR. En todo caso, no aconsejamos pruebas rápidas de anticuerpos, de detección de anticuerpos para el diagnóstico de casos de infección, ni activa ni resuelta en ningún caso. Y en general, deciros que las pruebas de detección de anticuerpos por sí solas no sirven para detectar una infección activa. La realización de esas pruebas en el ámbito de los servicios de prevención, digamos que deben seguir al menos estas cuatro características. Bien ser prescritas por un médico en ejercicio, con técnicas bien validadas, en laboratorios autorizados, que se confirme el diagnóstico, que tengamos la capacidad de elaborar todo el proceso del diagnóstico y que se facilite, que se pueda facilitar documentadamente el resultado al trabajador. En general, no estamos aconsejando realizar pruebas de cribado, pruebas en personas asintomáticas de una manera estándar o generalizada. Solamente, y valorándolo cuidadosamente, y siempre recomendamos que sea en colaboración con Salud Pública,
en algunos colectivos o casos determinados. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que vamos un poco apretados, entonces me limito a valorar con vosotros algunas de las opciones que tienen. En el caso de trabajadores con clínica compatibles, siempre tenderemos, en función de la evolución, si hay síntomas, si es menos de 5 días podemos utilizar prueba rápida de antígenos, si es mayor de 5 días, la preferencia es la PCR en exudado nasofaríngeo. En ambos casos, una prueba negativa descartaría el diagnóstico. En ambos casos, el resultado positivo confirmaría el diagnóstico de infección por coronavirus. En el caso del contacto estrecho, siendo asintomático, es importante señalar que siempre utilizaremos PCR, nos abstendremos en la medida de posible, excepto en algunos entornos como centros sanitarios o sociosanitarios, de utilizar pruebas rápidas de antígenos y en ese caso con algunas indicaciones. La prueba debe ser realizada dentro de los 10 días siguientes al último contacto, recordad, y deberíamos hacerlo siempre en el caso de contacto estrecho en el ámbito laboral, insisto, mediante PCR. Hablábamos de cribados, me he referido antes a que no es recomendable, no recomendamos cribados generales. Hay una menor validez de las pruebas en personas asintomáticas cuando utilizamos cribados con test rápidos de antígenos y cuando pertenecen a colectivos de bajo riesgo. Hay una dificultad también de interpretación de esos resultados en personas asintomáticas. El valor predictivo del resultado positivo puede estar alterado, es decir, puede no decirnos bien exactamente cuál es la situación de esta persona. Un resultado negativo indicaría que la situación en el momento de la toma de muestras es efectivamente, podría ser negativo, pero eso indicaría una sensación también de falsa seguridad en muchos casos. Y si se realizan, insisto, lo he dicho antes, con el objetivo de una intervención siempre con una indicación clara y en coordinación con salud pública. Las situaciones en las que podría darse esa realización podría ser en personas asintomáticas, podría ser la detección precoz de casos entre contactos estrechos de un caso confirmado, realizando PCR, el contexto de la investigación y el control de brotes en medio laboral o en otros ámbitos, y en ámbito sanitario y sociosanitario, en el que desembarcamos siempre con una masiva utilización de los test en este momento en que tenemos capacidad, con PCR especialmente, tenemos capacidad de conocer el resultado en un plazo razonable. Cuando hay sintomatología, siempre preferimos la utilización de técnicas rápidas de detección de antígenos. Siempre también en entornos de elevada transmisión con posibles contactos no identificados. En esos casos concretos sí que podríamos hacer esos cribados de forma más o menos masiva. No voy a repetir más lo que acabo de comentar. Sería este algoritmo el que se utilizaría en el caso de personas asintomáticas y en esos cribados. Y, por último, en aquellos asintomáticos con PCR positiva, siempre que realicemos serología, era un concepto al que me he referido antes, cuando esa IgG sea positiva, debemos plantear siempre que el caso está en una infección resuelta, es decir, esa persona epidemiológicamente no es transmisora, ha acabado su periodo de transmisión y podemos considerarlo de alta epidemiológica, insisto, independientemente del resultado de la PCR e incluso con una PCR positiva. Hasta aquí y apresuradamente lo que quería comentaros y espero que si hay alguna duda al respecto podamos solventarla en el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra atención y seguimos en la sesión. Toño, cuando quieras. Micrófono, Toño. Gracias.
Ya. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Me imagino que esta presentación no la harás llegar, porque aunque el documento completo lo tenemos todos descargado del Ministerio, siempre nos viene bien el filtro y las aportaciones particulares. De acuerdo. A continuación, Javier Lotellerí, como técnico del ISLA, jefe de sección de ergonomía, nos va a explicar la experiencia práctica que ha tenido en estas visitas a empresas para revisar los planes de acción contra la COVID. ¿De acuerdo, Javier? Javier, cuando quieras puedes comenzar a compartir pantalla, o me parece que no, que tú no compartes pantalla, ¿verdad? Micrófono, Javier. Javier, micrófono, por favor. Parece que hay algún problemilla de sonido. Bueno, mientras se conecta el micro, decirles que tendremos las presentaciones de los ponentes en la descripción enlazadas al vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? También en la publicación de la web del ISLA, donde se publica este seminario web, enlazaremos las presentaciones. Javier, ¿tenemos sonido ya? No tenemos sonido. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vas al lugar de José Antonio? ¿Vale? Mientras yo lanzo, por ejemplo, unas preguntas que han hecho en vía web, en el formulario. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece, José Antonio? Bien, lo que quieras. Es que yo creo iba dirigida a Luis. Y... No, la primera va para ti. ¿Vale? Dice, en tu opinión, ¿cómo debería ser el reparto de mascarillas dentro de la empresa? Actualmente se da una caja por trabajador y cada persona la gestiona particularmente hasta una fecha establecida. Bien, bueno, yo puedo contar la experiencia nuestra. No sé si es lo más adecuado o no. Nosotros estamos suministrando, tenemos dos opciones. Una que sería la mascarilla quirúrgica habitual, que damos 2 mascarillas por empleado y se entregan personalmente en fábrica cada semana. Y luego hemos trabajado una primera tanda de mascarilla reutilizable, que ya compramos una tanda allá por abril-mayo, que permitía varios lavados y se reutilizaba. Entregamos 7 mascarillas en aquel momento, pero digamos que aquel primer tejido no era el más óptimo o que el desarrollo, digamos, de estos textiles ha evolucionado muchísimo en estos meses. Pues ahora estamos en una segunda tanda ya para entregar mascarilla reutilizable, o sea, de tela textil reutilizable, que aguanta 50 lavados. José Antonio, bueno, esta va para Luis. Dice, en relación con... Luis, espérate que te pase el relevo de presentador. Ya lo tienes. Va para Luis. Dice, en relación a la instalación de filtros SEPA en centros de formación, colegios, institutos, dice, me gustaría saber si en caso de instalarlos se exime de la obligación de tener las ventanas abiertas de manera continua. Sí. Bueno, creo que Luis no va a hablar. Pues contesta tú. No, es que se ha puesto, no sé si Carolina o Hola. María Luisa en su... Don Antonio. Sí, te escuchamos, Javier. Vamos a responder esta pregunta y continuamos contigo, Javier. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale, a ver cómo ahora... Venga, pero no se me ves. Bueno, ya me pondré. Sí, te vemos, no te preocupes. ¿Se me ve? Pues vale, mantente ahí mientras respondemos a esta pregunta. A ti no te oigo. Luis. A ti no te oigo. Perdón. Oyes, a ti no te oigo. No te oigo. Vale. José Antonio, continúa, por favor. No, te decía, ¿Sí? bueno, Hola. Siguen siendo las cosas del directo. Hola. Sí, las cosas del directo. Si le puedes repetir, silencia a Javier. Sí, lo voy a silenciar. Y ¿Sí? por favor, repítele a Luis un poquito la pregunta de los filtros SEPA, que en este momento no estaba escuchando. Sí, Luis, comentaba una persona, dice, en relación a la instalación de filtros SEPA en centros de formación, colegios, institutos, me gustaría saber si en caso de instalarlos se exime de la obligación de tener las ventanas abiertas de manera continua. A ver, decimos siempre desde Salud Pública que en esta pandemia y en otras intervenciones relacionadas con la prevención de infecciones, de procesos infecciosos,
la combinación de distintas estrategias son las medidas más eficaces. Es decir, la utilización desde el principio o de una manera sistematizada de este tipo de intervención, de la aplicación de un filtro EPA en un sistema de filtrado como única intervención para prevenir la infección en entornos, en este caso en entornos educativos, preferimos hablar de medidas complementarias, ¿no? Dentro de hay un documento interesante que os recomiendo, que está colgado, yo creo que está colgado ya en la página web del Ministerio, sobre aerosoles, en el que gráficamente se dice bien cuáles son esas medidas esas medidas que pueden influir de una manera simultánea en una adecuada situación de protección de entornos cerrados, ¿no? Por supuesto, las mascarillas, hablar bajo, las distancias físicas, la exposición, el reducir el aforo, la realización de test cuando sea necesario, la limpieza de superficies, priorizar los espacios exteriores cuando se pueda, la ventilación de interiores de una forma sistematizada. No hace falta tener las ventanas de par en par. Puede hacerse una ventilación pasiva, cíclica y regular, periódica, en el caso de las aulas de los centros educativos, y en los sistemas de aire, en los sistemas pueden utilizarse también ese tipo de filtros, pero no entendemos que ese sea ninguna solución exclusiva y que deseche o excluya la necesidad de aplicar todas esas medidas. Lo que sí quiero subrayar es que la experiencia nos ha demostrado, y nos viene demostrando desde el inicio del curso, que la transmisión en medio educativo es una transmisión baja o muy baja. Toda la experiencia que tenemos ha sido en este sentido, y aplicando además medidas muy simples, ¿no? Fundamentalmente el hecho del uso de las mascarillas, y además los alumnos lo hacen de una forma, digamos, disciplinadamente, ¿no? De una forma continua, disciplinada, perfectamente asumida, integrada en el concepto del aula, y que de momento no nos va a quedar otro remedio que hacerlo así, ¿no? De manera que respecto a eso, los filtros EPA, un elemento más a utilizar si se quiere o si se puede en un contexto concreto. Muchas gracias, Luis. Creo que ya tenemos sonido e imagen con Javier Lotellerí. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de los fallos informáticos, aquí estoy con vosotros. Bien, oye, os cuento. Primero, gracias a la Sociedad de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo de Aragón y Rioja por la participación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Y bueno, de entrada a vuestra disposición. Y voy a dar este pequeño rato que me habéis que tengo, el hándicap para los oradores que nos prolongamos en exceso, el resumir en 5 o 10 minutos máximo lo que hemos hecho durante todo este año, durante este malísimo año, durante este nefasto año, y esperemos que pase lo más rápido posible y que volvamos a esa normalidad. Bien, de entrada, tengo que comentaros que el ISLA ha actuado en este año 2020 con 3 fechas clave. 3 fechas clave que consisten principalmente en la fecha de marzo, ese famoso marzo donde todo el mundo se fue abajo, una fecha de junio y otra fecha de julio de este año, donde una normativa a nivel nacional pues establecía una serie de pautas a seguir en los establecimientos industriales, en las empresas, donde parece ser que el trabajo quedaba un poco al margen parece no, Sanidad asumía el control absoluto de las condiciones de trabajo y nosotros quedamos al margen. Entonces, marzo de 2013 fue un punto y aparte en la actuación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Principalmente, nosotros funcionamos, como todos sabéis, sobre un plan de trabajo aprobado por el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y que lo ponemos en marcha en base a una serie de visitas a empresas que cumplen una serie de requisitos y que se hace necesario pues, controlar básicamente las condiciones de trabajo de esas empresas.
Bien, con ese planteamiento y aprovechando la oportunidad que me brindáis, os tengo que decir que el programa principal que utilizamos nosotros en la actuación es el programa de Ratasa, donde curiosamente 3 accidentes dentro de una empresa y que superen la tasa de accidentalidad en la que están encuadrados en función de esa actividad hacen requisito para incorporar a 1000 empresas, más o menos, que agrupan a un 13% de trabajadores y que tienen el 38% de los accidentes laborales de la comunidad. Cuidado, es decir, un grupo de empresas muy concretas. ¿Con esto qué conseguimos hacer? Pues básicamente visitarlas, organizar la planificación en ese periodo anual. Básicamente, como en marzo suspendimos la actividad técnica desde el punto de vista de empresas y asumimos las otras competencias que teníamos por el decreto del 2001 de constitución del instituto, asumimos accidentes, asumimos documentación, asumimos gestión y dejamos aparte todo lo que son las visitas a empresas hasta junio de 2020, en el que cambia la situación, por suerte. Podemos acceder a empresas, se crea una normativa concreta que gestiona sanidad, estableciendo una serie de normas para el centro de trabajo y básicamente a partir del 30 de julio, del 7 de julio, cuando la normativa asociada a la vuelta a la nueva normalidad autoriza, consiente, permite que inspección, tanto como los técnicos habilitados, podamos acceder a las empresas para controlar ese apartado clave de los centros de trabajo. De entrada pensamos en que toda la normativa al respecto está asociada a que la empresa, como ha comentado antes Luis, debe efectuar una evaluación del riesgo de la exposición a la COVID-19 y, consecuentemente, elaborar un protocolo de actuación o plan de contingencia o actuación de seguimiento, de control de ese tipo de agente biológico y ponerlo en marcha, con una serie de comentarios de puntos que ha comentado perfectamente Luis. ¿Qué hacemos los técnicos habilitados a partir de esa fecha? Pues acceder siguiendo las órdenes de la Dirección General de Trabajo, Autónomos e Inmigración y visitar a un grupo de empresas muy concretas. Primero, empresas de alta tasa de accidentalidad. Dentro de esas empresas agrícolas que superarán la tasa de accidentalidad de su sector. Dentro de empresas agrícolas, un grupo de empresas de temporeros que habían solicitado subvenciones de alojamiento para temporeros desde el 2009 al 2019. Con este esquema teníamos una base fundamental de empresas, de unas 400 empresas que cumplían la posibilidad de ser objeto de visita por los técnicos habilitados. ¿En qué aspecto? Principalmente analizar sus condiciones de trabajo, por un lado, es decir, la tarea habitual del técnico habilitado. En segundo lugar, comprobar que efectivamente se había evaluado el riesgo de la exposición a la COVID-19 y, en tercer punto, es ver cómo habían aplicado o estaban aplicando esas empresas en los procedimientos que habían redactado habitualmente sus estructuras preventivas. Con esto, ¿qué hacíamos? Verificar la bondad de esa situación, de esa obligación y, por supuesto, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo inherentes a esos factores de los lugares de trabajo que pudieran ser objeto de requerimiento de subsanación. Por suerte para todos, pues tomando contacto con todos los compañeros, los 12 técnicos, los 12 técnicos habilitados, hemos visto que efectivamente se habían cumplido, no había unas situaciones extremas de incumplimiento y, en cierto modo, se había mantenido la obligación legal de cumplimiento de esa normativa y objeto de control por parte nuestra. En octubre tenemos un decreto, sobre condiciones de trabajo en los lugares, en los establecimientos. A partir del 19 de octubre, el Gobierno de Aragón emite otra normativa asociada a qué deben tener los centros de trabajo, que en cierto modo se asemeja muchísimo a lo mismo, casi es igual, a la normativa a nivel nacional. Principalmente, pues, lo que es ventilación del lugar de trabajo, limpieza, desinfección, tener a disposición de los trabajadores agua, jabón, geles hidroalcohólicos, etcétera, garantizar
la distancia social de 1,5 metros al menos entre trabajadores, garantizar que no hubiera una excesiva acumulación o masificación de personas, trabajadores o clientes, promocionar el teletrabajo como medida excepcional de aislamiento social para los trabajadores que pudieran realizarlo y, por supuesto, el tema del control sanitario de tanto los positivos como los presumiblemente positivos y teniendo en cuenta siempre las opciones que tenían o que aportaban los médicos de atención primaria al respecto al control de los trabajadores que tenían esa posibilidad de contagio o de situación problemática. Con esto, con esta norma, con esta orden, lo que realizamos es otra visita a otro grupo de empresas que son aquellas empresas que durante el año 2019 no fueron objeto de visita por parte de los técnicos habilitados, recabar a esas 100 empresas que cumplen ese requisito de haber pertenecido a un programa de accidentalidad del año 2019 y ser visitadas por los técnicos no habilitados en Zaragoza y alrededores. Se está haciendo ahora mismo unas visitas con objeto de determinar condiciones de trabajo para que antes de final de año podamos emitir un informe, una declaración de las actuaciones realizadas, sabiendo de entrada que esas actuaciones de los técnicos no habilitados tienen la peculiaridad de que generar directamente, si se considera oportuno en base a la gravedad de las posibles situaciones de riesgo, un informe a inspección de trabajo. Por lo tanto, las actuaciones del ISLA en esta materia se han fundamentado en visitas a 724 empresas agrupadas por, insisto, tasa de accidentalidad convencional, dentro o a partir de julio ver las condiciones de trabajo asociadas al control de la exposición a COVID-19 emitidas por Sanidad y ratificadas o complementadas por la instrucción de que podemos actuar como técnicos habilitados tanto en industria como en agricultura. Y dentro de agricultura, el apartado de temporeros, de alojamiento de temporeros, entidades que habían hecho alguna actuación con temporeros, habían solicitado alguna subvención para temporeros. No hemos dejado de lado las visitas a obras de construcción y a tareas de desamiantado, porque eso no ha parado, no ha habido una necesaria impedimento de suspender la actividad. Pues ¿por qué? Porque construcción y esa actividad estaba en cierto modo mantenida como tal. Se han visitado como técnicos habilitados esas obras, esas intervenciones, haciendo la actividad habitual de los técnicos habilitados. Bien, ¿con qué soluciones que hemos visto? Pues hemos visto de absolutamente toda la mayoría. Hemos visto que han cumplido con la normativa, aprovechando la posibilidad de elaborar corpúsculos, grupos, burbuja dentro de los trabajadores, habilitar un segundo turno para evitar el cierre de una empresa en caso de una situación extrema y, por supuesto, el control exhaustivo de esa presencia correcta, satisfactoria de los trabajadores. Siempre tienen contacto con la disponibilidad de geles, de termómetros, incluso de termómetros de infrarrojos, así como medidas de carcelería o simplemente de formación e información que garantiza que al menos los trabajadores han sido informados y formados sobre el control de esas actuaciones. Ni que decir tiene que los trabajadores como ciudadanos, como todos nosotros, tenemos la obligación de asumir una serie de controles propios y inherentes a nuestra actividad. Las mascarillas, estemos o no estemos dentro del ámbito laboral, tenemos que mantener unas obligaciones que nos han sido exigidas por parte de Sanidad o de los organismos competentes. Principalmente la idea es esa, es que el ISLA en este año ha hecho una actividad anecdótica. ¿Por qué? Pues porque se ha apartado de todas nuestras actividades habituales desde el punto de vista de objetivos. Hemos incluido la COVID-19 como elemento clave, pensando de entrada en que se les ha informado a las empresas que este agente químico, biológico como tal, entraría a formar parte desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales como un símil a una situación, a una hipótesis incidental que generara aplicar medidas de emergencia concretas dentro del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, al incluir un riesgo exterior porque ninguna de las empresas tiene la actividad asociada a generar o trabajar con este agente biológico, evidentemente es un producto, una sustancia que entra del exterior
como situación, hipótesis incidental de una emergencia que ha generado pues, la elaboración del plan, la evaluación del riesgo, la elaboración del protocolo, así como el seguimiento del mismo. Con esto, la conclusión básica es que esperemos que el año que viene sea como comentaba Soledad, que sea otra cosa y que esto sea un mal sueño para todos porque está siendo realmente espectacular. Yo tendría pues como muchísimo carrete, pero creo que dejo la ponencia para posibles respuestas a preguntas que puedan surgir y encantado de estar con vosotros para cualquier otra que necesitéis y, por supuesto, gracias por dejar participar a la isla. Un saludo. Sí. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias, Javier. Gracias por la intervención, que es muy ilustrativa. Nosotros que somos más del área sanitaria, nos viene bien también esa aportación técnica jurídica que nos aporta desde el punto de vista del ISLA y de las visitas a las empresas. Bien, a continuación, ya la última ponencia, tenemos a Jordi Jiménez Molino, inspector médico de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que nos va a explicar esta nueva figura que nos ha aparecido en escena. Yo creo que es una de las palabras de moda, lo de vulnerable. Sale en todas las televisiones, sea para lo que sea. Entonces, esa figura con ese catálogo de patologías que venía en el procedimiento del Ministerio de Sanidad, que hemos ido interpretando con ese cuadro de colores que también ha contado Luis, y cómo las dificultades que tú has visto luego en el día a día en gestionar esta situación de IP. Gracias, Jordi. Vale. Buenas tardes. Pues en principio, como han hecho el resto de los compañeros, agradecer... Perdona, Jordi, estamos viendo la diapositiva siguiente también. Tienes que ponerlo en pantalla completa. Perdón. Gracias. Ahí. Pues como os decía, agradeceros tanto a los organizadores, a la Sociedad de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo de Aragón y Rioja, la colaboración del ISLA, al resto de compañeros, agradecer la invitación. Y en principio yo la presentación la quería plantear de una forma dinámica, tal y como ha sido la pandemia y la evolución y la implicación que ha tenido la incapacidad temporal con la COVID-19. Y lo que os quiero presentar va a ser una evolución dinámica de cuál ha sido la situación de la incapacidad temporal, de la IT, en función de las distintas etapas por las que hemos pasado durante toda la pandemia, desde la fase primera ola, finales de febrero, mes de marzo y abril, el fin del estado de alerta y de alarma sanitaria en junio, la segunda ola que nos vino y la situación actual. Veréis que hay una evolución dinámica. Evidentemente concluiremos con la situación en la que nos encontramos ahora desde el punto de vista normativo, tanto en cuanto a normativa ministerial, Ministerio de Sanidad, normativa de Seguridad Social, Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones, y los procedimientos y protocolos que hemos ido aplicando tanto desde el punto de vista de los servicios de prevención como desde el punto de vista de la gestión propia de la IT. Esta evolución, voy a ir muy breve por el tiempo que tenemos, arranca el precedente, lógicamente, cuando nos surgen los primeros casos de coronavirus, nos plantea enseguida cuál es la situación en la que se va a encontrar un trabajador expuesto al coronavirus y lo que hacemos es utilizar la resolución que en su momento hubo, la primera que hay aquí reseñada, 7 de mayo del 2009, cuando tuvimos la pandemia de gripe A, la H1N1, en el cual ya se estableció a través de esta resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se estableció la consideración de situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Todos aquellos periodos
que implicaban un aislamiento de forma preventiva de los trabajadores como consecuencia en aquel momento de la gripe. En la situación actual, la primera herramienta a la que recurrimos para poder gestionar la IT a la hora de aislar a estos trabajadores, pacientes, trabajadores y trabajadoras, fue utilizar precisamente esa situación, la de aislamiento preventivo. Fue lo que hicimos y se hizo a raíz de los primeros criterios normativos que elaboró la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El que os veis aquí representado, el 26/2, indicando los periodos de aislamiento preventivos de los trabajadores como consecuencia del SARS-CoV-2. El 9 de marzo, un tercer criterio de la Dirección General de Ordenación en el que hacían hincapié e incidían en determinar que la enfermedad por COVID-19 se tipificaba como enfermedad común, salvo que se probase que se había contraído exclusivamente en el contexto laboral. Esta fue una decisión muy importante y también no fue muy fácil de llevar a cabo porque en todo momento hubo la duda de si valorar, sobre todo la adquisición de la enfermedad en el contexto laboral, considerarla como contingencia profesional o no. Desde el principio, el Ministerio y el INS fueron muy categóricos y en todo momento tipificaron como enfermedad común, como contingencia común, como enfermedad común. A partir de ahí ya, el 10 de marzo, el primer Real Decreto importante desde el punto de vista de gestión de incapacidad temporal ya señaló, es el cuarto apartado, la situación de accidente de trabajo, aquellos periodos de aislamiento, contagio o restricción de salidas del municipio. Acordaros que en un principio se impidió la movilidad de los municipios a nivel local, con lo cual no podían acudir los trabajadores que no realizasen sus tareas en sectores esenciales, y también se utilizó la contingencia como tal para poder justificar la ausencia al trabajo. Tenemos esta primera referencia. Luego, las siguientes referencias son otras instrucciones que tuvo que emitir el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 11 de marzo, unas instrucciones aclaratorias por la confusión que hubo en aquel momento, tanto en la asistencial como en los servicios de prevención, como nosotros en las inspecciones médicas. De tal manera que indicó muy claramente que la emisión de los partes, evidentemente como la contingencia a valorar era la enfermedad común, una IT, una incapacidad temporal por enfermedad común, siempre tenían que ser los facultativos del Servicio Público de Salud, atención primaria especializada e inspección, y se podían hacer con carácter retroactivo. ¿Por qué? Ya lo veremos un poquito más adelante, porque se consideró, fijaos que esta instrucción es del 11 de marzo, se consideró que habían habido trabajadores y pacientes que habían adquirido la enfermedad o habían sido contactos con anterioridad. Entonces se extendió a partir del 15 de febrero. A partir de esa fecha, el INS consideró, dentro de lo que es la gestión de las bajas laborales, una IT por enfermedad común con ese efecto retroactivo, como máximo 15 de febrero. El tipo de contingencia, como os he comentado, siempre tenía que ser considerada enfermedad común, y aquí introdujo ya una primera modificación que era, hay una pregunta que creo que ha elevado algún compañero, siempre la contingencia se tiene que valorar y se tiene que tener como enfermedad común y asimilada a accidente de trabajo. ¿Esto qué significa? Legalmente y normativamente la contingencia está clara, enfermedad común. Lo que ocurría, la enfermedad común, los 3 primeros días el trabajador no cobra y a partir del cuarto tiene un importe, a partir del 20 otro, lo asume por un lado la empresa, por otro lado la mutua colaboradora. Aquí se consideró asimilado accidente de trabajo a efectos económicos, que significaba que desde el primer día la prestación económica de esta contingencia, la enfermedad común, iba a ser como accidente de trabajo, el 75% de la base de cotización. ¿Los códigos a utilizar? Pues evidentemente, dentro de todo lo compleja que podía ser desde el punto de vista diagnóstico y del código tipificar estos procesos, la unidad de codificación del Ministerio de Sanidad nos plantea desde un principio 2 codificaciones, la de la infección y la del aislamiento. La de la infección con el código CIE 10 de 34.2
y la del aislamiento con el Z20-828. Duración estimada aproximadamente de los procesos, pues estableció unos mínimos de duraciones óptimas que iban de 5 a 30 días y, muy importante, la emisión. Una de las grandes dudas y problemáticas, evidentemente, la emisión, luego explicaremos por qué, la emisión y grabación de los partes de baja sin la presencia del paciente, de la paciente, del trabajador, de la trabajadora. Evidentemente, en una situación de aislamiento o en una situación de enfermedad, el trabajador, la trabajadora no podía plantearse desplazarse al centro de salud a recoger los partes de baja. La siguiente instrucción normativa fue el 11 de marzo y aquí tenemos el primer protocolo, gracias a la colaboración de los servicios de prevención y de las diferentes asociaciones que tenéis aquí relatadas y que conocéis mejor que yo, al primer protocolo en el que participaron y participamos todas las partes implicadas en el control y gestión de la IT en la COVID-19. Desde los ministerios, sociedades y asociaciones españolas, federaciones, sindicatos, etcétera. En dicho procedimiento os he resumido muy claramente y concisamente desde el punto de vista de IT qué era lo trascendente. Pues básicamente las generalidades del entorno laboral. Las personas trabajadoras tenían un contexto y tienen un contexto laboral en el cual había que valorar el riesgo o la posibilidad relacionada con el riesgo a la infección por coronavirus. Luego, la naturaleza de las actividades. Y luego, evidentemente, los equipos de protección individual, los EPIs. El 12 de marzo, un cuarto criterio lanzado por la Dirección General de Ordenación volvía a insistir en que la contingencia, la IT, siempre derivaba de una contingencia común, salvo que se probase el origen laboral. Y el efecto retroactivo, como os he comentado, de los procesos de aislamientos, más adelante lo comentamos, se amplió hasta el 15 de febrero. Dentro de los boletines que también publica la Seguridad Social, en uno de ellos, en el 3/2000 de Noticias Red, remisión electrónica de documentos, son documentos que publica periódicamente el INS a través de sistemas telemáticos para comunicarse con las empresas, en la cual hacía mucho hincapié en la situación de que si un trabajador o trabajadora en aislamiento no acudía a su puesto de trabajo, la empresa tenía recursos y medios. Y en un primer momento indicó que los recursos y los medios era que si el Servicio Público de Salud no emitía el parte, se pusiese en contacto con la inspección médica para que generase ese parte y se transmitiera a la empresa. Eso ya os digo que tuvo que rectificar porque evidentemente no tenía sentido teniendo los medios telemáticos que tienen. Evidentemente, si había una discrepancia entre la información transmitida por el médico y la información transmitida por la empresa, el INS tiene recursos y tiene medios y las empresas a través de los recursos que tiene con el INS para poder intercambiar información y conocer la situación del trabajador. El 15 de marzo, con el Real Decreto 463, evidentemente no voy a relatároslo, pero fue la declaración del estado de alarma con todo lo que ello implicó en esas fechas y con todo lo que había trascendido y ocurrido a nivel de salud pública, a nivel de empresa, a nivel de casuística, de indicadores estadísticos, etc. Tenemos un cuarto boletín en el que hace la rectificación que os comentaba el INS del 18 de marzo, en el cual evidentemente ya se hizo hincapié en que la empresa realmente no era interlocutora, no podía dirigirse directamente al Servicio Público de Salud a solicitar una baja. Existe una vía de comunicación, que es un fichero de comunicación del sistema red entre la empresa y el INS, a través de la cual toda empresa, el 98-99% de las empresas están dadas de alta, todas las empresas pueden consultar sin tener el documento de parte de baja presencial, pueden consultar si tienen un trabajador en situación de IT. Incluso si el tipo de contingencia, si es una contingencia común o profesional. A partir de aquí ya, digamos, zanjamos el tema de la presencialidad del trabajador, del paciente en la consulta para recoger el parte y las empresas en principio no han tenido ningún problema para comprobar que sus trabajadores se ausentaban de sus puestos de trabajo a través de este fichero de comunicación FIE entre el INS y la empresa.
El 19 de marzo hubo una actualización de instrucciones aclaratorias para la remisión de los partes, muy importante, emitida por el Ministerio de Sanidad. A partir de aquí ya más o menos empezamos a establecer claramente la situación de aislamiento, la situación de enfermedad, trabajadores sanitarios, sociosanitarios, trabajadores no sanitarios, sociosanitarios, de tal manera que ya podemos tener una estructura y una base importante para poder canalizar, para poder trabajar y para poder gestionar las situaciones o las posibles situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores. Evidentemente habla de cómo emitir los partes de IT de baja laboral en situaciones de aislamiento, en situaciones de enfermedad, en situaciones de aislamiento. Recordad que al principio se hablaba de casos probables, posibles y descartados. Estas situaciones de IT duraban más o menos unos 14 días, 2 semanas. El contacto estrecho, en un principio también se estableció el contacto estrecho de casos, tanto confirmados como probables como posibles. La duración más o menos estándar era de 14 días. Y luego también hubo un listado de situaciones en las que no procedía la situación de IT, sobre todo el trabajador con una patología previa que tenía perfectamente controlada y derivaba, acordaros que al principio se remitió a todos los trabajadores con una patología que entraba dentro del grupo vulnerable. Elementales tipo hipertensión, tipo diabetes, se inundó, pues porque esas eran las herramientas que disponíamos, las consultas con trabajadores tipificados dentro del grupo vulnerable porque padecían algún tipo de estas enfermedades, listados que ya, por cierto, tenían los servicios de prevención de riesgos. Y claro, aquello produjo un elevadísimo número de gestión y de partes de IT que desbordó muy mucho a la asistencia primaria, sobre todo, que era la que generaba este tipo de partes. En el caso de la IT, por casos con enfermedad, evidentemente estaban los casos confirmados, los casos probables, ya los ha definido antes Luis Gascón, los casos probables o posibles y los casos descartados. El carácter retroactivo ya lo hemos comentado varias veces. El INS se encargó de absorber toda esa retroactividad para que el trabajador cubierto por la IT no tuviera ningún problema de cara a la prestación económica. El INS ya se encargaba también de asimilar accidente de trabajo a la prestación, no accidente de trabajo, sino proceso IT, enfermedad común, pero la prestación económica asimilada a accidente de trabajo se encargó de hacer toda esa gestión en coordinación con las mutuas. Y los partes de baja y alta de cualquier proceso, como os he dicho antes, se transmiten, se vuelcan diariamente en ese fichero de intercambio entre el INS y las empresas. El manejo de casos COVID-19 en profesionales sanitarios y sociosanitarios, pues lo que ya hemos comentado anteriormente y lo que han comentado los compañeros, la valoración individualizada a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto en aquellos trabajadores que se encuentran en contextos pues, en los que se generan aerosoles, en los que sanitarios, sociosanitarios, hay procedimientos de intubación, etcétera. Y luego unidades muy sensibles que se vieron en un principio muy afectadas e implicadas, como son servicios de hematología, oncología, quemados y aquellos trabajadores con factores de riesgo profesional. Se estableció entre sanitarios y sociosanitarios y se definió el contacto estrecho. Contacto estrecho, insisto, al principio de casos confirmados, probables y posibles. Y la situación en la que se encontraba el trabajador. Los veis aquí enumerados, tanto del contacto estrecho con caso confirmado, probable, posible, contacto casual con caso confirmado, probable, posible, trabajadores sanitarios y sociosanitarios con síntomas leves, caso posible, probable o confirmado, el aislamiento que procedía, los casos ingresados, evidentemente utilizando y siguiendo el protocolo tanto de atención primaria como de especializada. Y luego el alta de los profesionales sanitarios. También al principio generó algo de polémica porque el profesional sanitario y sociosanitario a partir del 10º día ya empezaba a valorarse y a considerarse con 3 días asintomático y con los resultados de las pruebas de laboratorio a considerarse su reincorporación laboral, cuando con el resto de trabajadores no sanitarios y sociosanitarios se empezaba a valorar a los 14 días. El 24 de marzo
un nuevo procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales. Aquí ya empezamos a tipificar y a establecer claramente el estudio y el manejo tanto de los casos probables posibles confirmados, el estudio de los contactos estrechos, la colaboración fundamental de los servicios de prevención de riesgos y con los servicios de prevención de riesgos, los propios y los ajenos en la gestión de la IT. ¿Por qué? Porque necesitábamos de una herramienta fundamental como era el informe, un informe acreditativo en el cual se pudiera constatar la situación de riesgo y exposición del trabajador en su contexto laboral en función de las patologías previas que tenía ese trabajador. Aquí ya fue cuando se inició la tipificación del trabajador especialmente sensible en relación a la infección al coronavirus, con la emisión de este informe. Los grupos de mayor riesgo en un principio se establecieron estos que veis aquí, que ya conocéis todos, mayores de 60 años, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedades renales crónicas, las he puesto en cursiva porque desaparecieron y luego volvieron, enfermedades pulmonares, cáncer en fase de tratamiento activo e inmunodeficiencia y embarazo. E igualmente los servicios de prevención de riesgo, evidentemente y lógicamente, como siempre hacen, informan sobre todas estas actuaciones que se han llevado a cabo en materia de seguridad, materia de aislamiento, la no presencia del trabajador, la generación de la IT correspondiente en las diferentes circunstancias y situaciones en las que se den, casos, contactos o trabajadores de especial sensibilidad, medidas de protección, higiene, etcétera, etcétera. Aquí ya arrancó el primer procedimiento que creamos en el departamento, procedimiento de actuación de IT frente a la exposición a coronavirus, un primer protocolo en el que recogimos todos los datos, toda la normativa ministerial, todos los procedimientos de actuación de los servicios de prevención de riesgos para tener una herramienta común con la cual trabajar. Y evidentemente, pues hablábamos de la gestión y el control de la IT, personas trabajadoras con derecho a IT, COVID-19 o sin derecho a esa IT, el tipo de contingencia, como ya hemos hablado, los grupos y el grupo vulnerable, las condiciones que deben de cumplir los trabajadores y qué patologías se consideraban, las bajas médicas, Servicio Público de Salud y con los códigos CIE 10 específicos, con el algoritmo, lo que os explicaba, B34 para infecciones y y contactos con Z2828. Pasamos al 1 de abril directamente, en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues en la disposición adicional 21ª. Para, digamos, cubrir desde el punto de vista de IT aquellos trabajadores que no se podían desplazar porque no pertenecían a sectores esenciales, no se podían desplazar a su puesto de trabajo. El 8 de abril, con el procedimiento de actuación nuevamente actualizado para los servicios de prevención, hacíamos hincapié en los grupos vulnerables y aquí ya se excluyó la enfermedad hepática crónica y la enfermedad renal crónica. Se mantuvieron las otras patologías y estado de salud, inmunodeprimidos, gestantes. Y luego la colaboración, evidentemente, servicios de prevención y servicios públicos de salud, ha sido increíble la colaboración que ha habido. Todas las inspecciones médicas podemos corroborar la situación y el intercambio y el feedback que ha habido de información. En este caso, para la gestión de casos posibles, probables, confirmados y contactos y de las personas trabajadoras especialmente sensibles. En este mismo procedimiento se estableció y se elaboró ya una guía de actuación, las famosas tablas de trabajadores sanitarios, sociosanitarios o no sanitarios, sociosanitarios, con unos niveles de riesgos. Se establecieron 4 niveles de riesgo y en función del nivel de riesgo y de la situación contextual laboral, se establecieron unos grupos del 1 al 4 en el que se recomendaba o no mantener y asistir al puesto de trabajo o valorar una situación de IT. Se estableció, evidentemente, dentro de esta guía el ámbito sanitario, sociosanitario y el no sanitario, sociosanitario con estos 4 grupos. Se cruzaban los datos del grupo vulnerable con la situación de cada uno de ellos y el nivel de riesgo y se obtenía
se tipificaba al trabajador dentro de uno de estos 4 grupos. Unas instrucciones aclaratorias el 15 de abril y un nuevo procedimiento por nuestra parte en el cual ya se hacía hincapié en trabajadores pertenecientes al grupo vulnerable como gestantes y mayores de 60 años. Gestantes, tener en cuenta si existían o no complicaciones. Y los mayores de 60 años, lo mismo. Pero aquellos trabajadores que no tenían patología previa, evidentemente, no se podían considerar trabajadores sensibles. Los modelos de informe, modelo 1, modelo 2, que ya conocéis, al principio, caso posible, probable confirmado y trabajador especialmente sensible. La retroactividad, como ya hemos comentado, el 30 de abril con la actualización en la transmisión de partes, se consideró para procesos infección, trabajadores sensibles, perdón, Z29, CIE10, Z29.8, a partir del 10 de abril. A partir del 10 de abril ya pudimos tipificarlos y tratarlos como tales con este código específico que anteriormente no se había tenido en cuenta. Y una actualización de los modelos de los informes emitidos por los servicios de prevención de riesgos, tanto en contactos estrechos como en trabajadores especialmente sensibles. Veo, por ajustarme al tiempo, hago un recorrido y hacemos un recorrido, os lo voy a nombrar, durante el mes de mayo, nuevas actualizaciones de los procedimientos de actuación en IT en Aragón, nuevos procedimientos del Ministerio de Sanidad. En el mes de mayo se hizo hincapié, aquí me voy a parar, 27 de mayo del 20, porque ya se tuvo la consideración de incapacidad temporal por accidente de trabajo. ¿Cuándo? Cuando los trabajadores sanitarios sociosanitarios prestando sus servicios adquirían la enfermedad. A partir de aquí, de esta fecha, ya el informe se remitía no a través nuestra, a los médicos de atención primaria, sino a las mutuas, porque la contingencia era una contingencia profesional, accidente de trabajo. Indicadores, actualizaciones en todo momento, desescalada, fin del estado de alarma. Prácticamente no se han modificado desde el punto de vista de IT apenas datos. El aislamiento y la cuarentena pasaron a 10 días, estaban en 14 días. La procedencia de la IT en trabajadores sensibles, aquí sí que me detendré y ya pasaré al final. Solamente finalizado el estado de alarma, íbamos a tener y se iba a tener en cuenta la especial sensibilidad en trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Casos confirmados y trabajadores especialmente sensibles. Casos confirmados sospechosos o contactos y especialmente sensibles. Los especialmente sensibles, ¿cuándo? Solamente sanitarios, sociosanitarios. Sobre todo tuvimos en cuenta gestantes e inmunodeprimidos o con comorbilidad. Y los no sanitarios, sociosanitarios, en principio, sensibilidad no la había, la situación y los indicadores eran lo que eran. Entonces, se mantuvo única y exclusivamente en aquellas situaciones y contextos laborales con brotes agudos, no sanitarios, sociosanitarios. Hasta la actualidad, ese ha sido el criterio que hemos establecido y os quería pasar simplemente 2 gráficas con la evolución. Es prácticamente paralela a la que os ha enseñado al principio Luis Gascón, de la incidencia de nuevos casos. Aquí es la incidencia, aquí son los procesos generados mensualmente. Podéis ver el número de procesos de IT que se generaron, están desglosados, procesos IT casos, procesos IT contactos, procesos IT trabajadores especialmente sensibles y el total. Y aquí podéis ver lo mismo, la evolución que ha habido desde un principio de los procesos abiertos mensualmente como casos, procesos abiertos mensualmente como contactos y en una menor medida daros cuenta de cómo ha disminuido muy mucho de la generación de procesos IT de trabajadores especialmente sensibles. Nada más, gracias. Disculpad la aceleración, pero no he podido hacerlo más concreto, más rápido. Cualquier duda a través de la sociedad y de los compañeros de Juan Antonio y de José Antonio estamos a vuestra disposición, la inspección y el departamento, para cualquier gestión, duda de IT y sobre todo de IT COVID y COVID de trabajadores sensibles. Gracias por todo y gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues vamos exactamente con
con 17 minutos de retraso. Rogamos disculpa a los espectadores y tenemos preguntas para todos que han entrado por el formulario online y también por el chat de YouTube. Algunas preguntas las voy a omitir porque tratan sobre el mismo tema. Lo que sí os ruego, como vamos tan mal de tiempo, es que intentéis contestar las preguntas entre 30 segundos y 1 minuto, a ver si es posible. No sé si será posible. Y, bueno, vamos con la primera. ¿Qué opináis de que una empresa haga test de anticuerpos por venopunción a todos los empleados que se incorporan? ¿Qué opináis sobre esto? ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? A ver, os doy voz. A ver, ahora tenéis voz. Luis. Sí. Vale, venga, Luis contesta. Responde. Bueno, he dicho en la presentación que no recomendamos en ningún caso ese tipo de cribados y no recomendamos hacerlo mediante pruebas de anticuerpos. En este caso sería, entiendo, la venopunción, que se las serologías de alta resolución, pero la pregunta siempre, en ese sentido, no sabemos en qué contexto se hace, no sabemos con qué prevalencias. En general, no recomendamos cribados de ese tipo, ni con PEDIAS, con pruebas diagnósticas de infección aguda, ni con pruebas serológicas. Gracias, Luis. Otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, no sé si eso se contestará rápido. Dice, ¿los análisis de las pruebas PCR están llevando a las empresas a tener demasiados gastos, en este caso las mutuas? ¿Alguien quiere contestar? No entiendo muy bien la pregunta. Está escrita en modo telegrama, entonces tampoco la entiendo yo. Por eso digo, te la lanzo a ver si la captas. Otra pregunta. Dice, el contacto estrecho de menor de 2 metros y más de 15 minutos es con o sin mascarilla. ¿Deben llevar mascarilla las dos personas? Y si una lleva y la otra no, ¿influye el tipo de mascarilla? Creo que también habéis hablado de este tema, ¿verdad? Sí, bueno, hemos comentado algo. La valoración siempre hay una valoración individual en cada caso, pero el uso de mascarilla y fundamental el uso de mascarilla en ambos casos descartaría, si no hay más datos que lo avalen y otro tipo de análisis de esa relación, descartaría que fuese un contacto estrecho. No lo consideramos como tal. Gracias. Esta pregunta no sé si tendréis el dato a mano o no. Yo creo que no. Dice, ¿podréis dar la referencia de la mascarilla higiénica reutilizable de 50 lavados mencionada? Pues si me escriben, le daré la referencia. Me escriben en privado, me localizan de cualquier manera, diré quién es el proveedor, las pruebas técnicas, los estudios, los ensayos, podré pasar la información. Gracias, José Antonio. Otra pregunta. Dice, ¿qué criterio sanitario se requiere para la entrega diaria de mascarillas quirúrgicas en los lugares de trabajo? ¿Deben estar en bolsas individuales? ¿Se pueden dar directamente de la caja a granel? Os agradecería que me levantarais la mano quien quiera contestar, porque como os tengo quitado el sonido, me facilitáis así el daros el sonido. José Antonio, venga. Anímate. En nuestro caso, es nuestra empresa. Entiendo que cada una tendrá su logística. Tenemos una persona que se dedica a ropa de trabajo, EPIs. Entonces, es la persona que con guantes pues tiene unas cajas grandes y va repartiendo, cada empleado va repartiendo por la fábrica con guantes en caja individual. Muy bien, gracias. Otra, la DCA tiene que proporcionar mascarillas a sus empleados. En concreto, el Departamento de Sanidad. La DGA no. Sí. Hasta donde sabemos aquí, la DGA no proporciona mascarillas a sus empleados. En aquellos ámbitos de
el uso de mascarilla dentro de un ámbito empresarial debe ser evaluado si es necesario, dentro de la evaluación de riesgos, si es necesaria o no, en función de determinadas situaciones de organización de trabajo, del puesto concreto, etcétera. Si no, entendiendo que la transmisión es comunitaria, la mascarilla no es un EPI en sentido estricto, sino un elemento de protección personal que funciona para ámbitos cerrados o para la vida cotidiana. Javier también quiere dar una respuesta. Sí, bueno, como trabajador de la DGA os puedo decir que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del departamento organizó una entrega de equipos de protección individual, bueno, mascarillas, geles, pantallas, etcétera, etcétera, para todos los trabajadores que pudieran estar expuestos a situaciones de trato con usuarios de las oficinas o simplemente como tarea de protección, medio de protección frente a visitas a las empresas que pudiéramos estar expuestos a ese tipo de contaminación. Básicamente sí, que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón ha entregado a funcionarios, bueno, a los técnicos y personal de la Administración, equipos de protección individual. Gracias, Javier. Me pregunta también por aquí otra persona en YouTube, dice, respecto al riesgo de contagio vía fomites, ¿sería efectivo como medida preventiva el uso de accesorios que evitasen el contacto boca-recipiente para beber en comedores de trabajo? Gracias. ¿Me levantan la mano, por favor, quien quiera contestar? ¿O pasamos a otra pregunta? Luis, adelante. No sé exactamente el hecho de todos los mecanismos de limpieza de limpieza de superficies, en este caso en comedores escolares, en comedores laborales, sería una práctica recomendada y no sé exactamente cuál es la pregunta en sí, ¿no? No sé si lo he entendido bien. No sé si lo he entendido, Juan Antonio, no lo sé. Te lo leo tal cual está escrito. Sí. A ver. Dice, respecto al riesgo de contagio vía fomites, ¿sería efectivo como medida preventiva uso de accesorios que evitasen el contacto boca-recipiente para beber en comedores de trabajo? Entendemos que todos los utensilios que se utilizan en comedor, sea laboral, escolar, de cualquier tipo, están suficientemente higienizados. No hay una medida especial. No sé si sería evitar beber en alto con botijo. Jordi, te veo con el micro activado. ¿Querías responder tú? No, perdona. Vale, pues desactivo y paso a la siguiente. Vamos a ver, dice, ¿es conveniente pulverizar una mascarilla FFP2 con alcohol para higienizarla? Quien quiera contestar, responder, que desactive su micrófono, gracias. Que lo active, perdón. Bueno, Luis quiere responder. En todo caso, siempre debe ceñirse a las recomendaciones técnicas del tipo de mascarilla que se utiliza. Nunca recomendamos que se pulverice en general, nunca recomendamos que se pulverice ninguna sustancia, no es una práctica recomendable. Dice, ¿quién debe hacer la asistencia y prescripción de pruebas a los COVID reconocidos como accidente de trabajo por la mutua? ¿Contesto yo? Sí. A ver, en esas circunstancias hay que tener muy claro lo que os he comentado anteriormente. Las dos situaciones. Una, la contingencia IT, incapacidad temporal por accidente de trabajo. Esa siempre debe de ser, en principio, la mutua la que se encargue de toda la gestión. Gestión asistencial, prestación económica, pruebas complementarias, etcétera, etcétera. Otra cosa es la IT, la incapacidad temporal por enfermedad común. Entonces, en esas circunstancias, aunque sea asimilado a accidente de trabajo, no confundamos la asimilación a accidente de trabajo, que es a los efectos exclusivos del pago, la prestación económica, a que se considere una contingencia como tal profesional. Una cosa es IT por enfermedad común asimilada a accidente de trabajo y otra es IT por accidente de trabajo.
En la primera somos nosotros, Servicio Público de Salud, y en la segunda siempre la mutua. Los que asumimos por un lado la parte asistencial y los que la asumen por otro las mutuas. Gracias, Jordi. Otra pregunta. ¿Por qué no se ha evaluado la COVID-19 desde el marco? ¿Por qué no se ha evaluado la COVID-19 desde el marco de la evaluación de riesgos en el centro de trabajo y por qué se considera enfermedad profesional para los profesionales sanitarios y sociosanitarios bajo el Real Decreto de Agentes Biológicos? Está dirigido a todos. Quien quiera contestar, pues... Yo la parte que me corresponde y la parte que me toca... porque desde el punto de vista de IT, el departamento y el ministerio consideró que los trabajadores sanitarios y sociosanitarios eran los que con mayor posibilidad o probabilidad podían estar en un contexto de riesgo COVID-19 y el resto en principio no. Otra cosa es que hayan brotes puntuales en esos otros contextos laborales. Creo que Javier ha levantado también la mano, ¿verdad? Sí, es sobre el tema de la evaluación de la exposición a la COVID. Es necesario y obligatorio evaluar esa situación y como agente biológico que no se genera a propósito dentro de la instalación, habría muchos matices y perfectamente de acuerdo con Jordi sobre el tema que ha comentado. Si la exposición al agente biológico está importado de fuera, no está generado directamente en la actividad industrial, la actividad empresarial, cabría dudar sobre la situación que fuera enfermedad profesional. Hay que reiterar, yo reiteraría además algo que ha subrayado muy bien Jordi, que no es una enfermedad profesional, es una contingencia profesional como accidente de trabajo. Muy bien, vamos a la última pregunta ya y cerramos el seminario. ¿Es obligatorio disponer de un plan de contingencias para las actividades de promoción y construcción? En su caso, ¿es suficiente disponer de protocolos de actuación complementarios de la correspondiente evaluación de riesgos y de su planificación preventiva debidamente cumplimentada? Damos paso a Javier. Javier, adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Es necesario que efectuar, como cualquier empresa en el ámbito nacional, elaborar una evaluación y elaborar un protocolo apropiado a esa exposición que se ha tenido. El contenido de ese protocolo que debería haber debe ser seguido por ¿quién? Pues por los promovedores de ese documento y, por supuesto, por los propios trabajadores y empresarios. Y por nosotros cuando hemos ido a visitar la instalación, que hemos tenido la necesidad y obligación de comprobar que en cualquier ámbito industrial se cumplen los requisitos establecidos por lo que hemos comentado antes, la evaluación y, por supuesto, la implantación de un protocolo correcto. Llámale protocolo, plan de contingencia o cualquier otra denominación. Pues muy bien, solo vamos a despedir el seminario, ya vamos muy mal de tiempo, no queda más tiempo para más preguntas. Simplemente, pues, por mi parte, que disculpen los fallos técnicos, ¿no? Porque los suele haber en estos directos y bueno, iremos mejorando poco a poco. Paso el relevo a José Antonio Villalba, que va a cerrar este seminario web. Agradecer a todos vuestra participación, tanto a los ponentes, a los asistentes vía web, como a las direcciones generales del Gobierno de Aragón por facilitarnos esta tarea. Y simplemente, pues eso, dar las gracias. Esperamos que una vez hemos pasado el rodaje de este primer evento, nos permitirá poder hacer con más fluidez otros en el futuro, cuando tengamos la información de la vacuna, de nuevos test u otras situaciones. Y por mi parte nada más agradecer a todos y si quiere Soledad hacer el último speech de despedida, daros las gracias a todos. Por mi parte, la verdad es que a mí me ha resultado muy interesante y de verdad que podéis contar con nosotros para futuros eventos porque creo que este sistema requiere sus esfuerzos, pero permite que sigáis conectados y sobre todo actualizados en las innumerables novedades que se van produciendo. Así que estamos a vuestra disposición y hasta la próxima, José Antonio. Gracias a todos. Muchas gracias y
la última frase, gracias a Juan Antonio, porque sin él hubiera sido absolutamente imposible hacer un cara a cara. La facilidad que nos ha puesto a la organización. Gracias, venga. Un saludo. Hasta luego. Muy buena tarde. Gracias a todos.